Buenas tardes, hermanas, ¿cómo están? Les doy la bienvenida. Gracias por estar aquí. Mi nombre es Minerva Mireles, soy de Calvary Chapel Casa de Pan y hoy es viernes 28 de agosto del 2020. Y bueno, vamos a comenzar a estudiar un nuevo libro que es Mujer Verdadera. Vamos a estudiar este libro por los próximos meses porque tenemos varios temas. El tema de hoy es el discernimiento y bueno, vamos a tocar 5 puntos en este tema que es la mente sana, la plomada, discernir la diferencia, siempre dispuesta a aprender y conocer la verdad. Y bueno, hermanas, yo les digo a ustedes que Dios tiene un plan divino para la feminidad y nos ha dado los elementos necesarios para cumplir con ese propósito. Y bueno, te debes preguntar, pues, ¿cuál es ese propósito? Bueno, pues el objetivo no solo consiste en facilitar o mejorar nuestra vida, pero según Isaías 43 del 6 al 7, Dios creó a sus hijos y también creó a sus hijas, pues con el propósito de reflejar su gloria. Su diseño divino refleja verdaderas y profundas sobre su carácter y el Evangelio de Cristo. Eh, Tú tienes un propósito, hermana. Yo tengo un propósito en esta vida. Tu feminidad tiene un propósito. Y el Señor quiere que descubras la belleza de su plan, pues para la masculinidad y la feminidad. Y que experimentes al estudiar este libro que vamos a estudiar durante todos estos meses, que experimentes el gozo y la plenitud de ser exactamente quien Él creó. Que el diseño interior de tu corazón sea el adecuado y puedas cumplir el propósito para el que fuiste creada. Y bueno, y te invita a participar con él en esta serie de estudios de Mujer Verdadera. Y descubrimos también, hermanas, que parte de la grandeza de haber sido creados a imagen de Dios es que Él nos creó varón o mujer. Como nos dice en Génesis 1:27, que nos dice, y Dios creó el hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. A diferencia de lo que muchos proclaman hoy, Dios no creó seres humanos sin género, hermanas, ni creó seres humanos con un género intercambiable. Creó seres humanos varones y mujeres. Vamos a comenzar nuestro estudio con el tema discernimiento y vamos a tocar esos 5 temas que ya les mencioné, pero antes vamos a pedir la bendición de nuestro Señor Jesús. Gracias, Padre, te damos en este día, te damos gracias por un día más de vida. Te pido, Señor, en este momento que abras nuestra mente, que abras nuestro corazón, que nos hables en este día, Señor, a través de mí. Yo solamente soy un instrumento, por favor, manifiéstate, Señor. Te damos la bienvenida porque sabemos que cuando están 2 o más presentes en tu nombre, Padre, tú siempre estás aquí. Te damos la bienvenida, te damos gracias. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón. Todo esto te lo pedimos agradecidas en el nombre de tu precioso Hijo amado, Jesucristo. Amén. Ok, hermanas, entonces en Mujer Verdadera iremos a estudiar al Nuevo Testamento, en específico al libro de Tito, y vamos también a leer parte de Primera de Timoteo y Segunda de Timoteo, y bueno, para enfocarnos en algunos elementos importantes de la feminidad redimida. Y para darles un poquito de transformo, les voy a hablar un poquito acerca de Tito. Y bueno, Tito era muy joven. Tito era un joven pastor gentil, él no era judío, él era de la isla de Creta, perdón. Los creyentes de Creta en su mayoría no habían crecido en la fe judía, de todo que no estaban familiarizados con los caminos de Dios. Pablo le dio a Tito algunas instrucciones, pues bueno, en esta carta, ¿verdad? Que es el autor, es Pablo. Pablo le dio unas instrucciones generales, ¿verdad? Cosas que todo creyente necesitaba aprender sobre la vida cristiana, así como pues reglas específicas según ya sea a las mujeres o hombres, pues para que supieran cómo debían ellos influir el cristianismo, no solamente en sus vidas como hombres y mujeres, pero también a otros grupos. El pastor Tito debía enseñar estas verdades a las mujeres mayores de la iglesia, de las iglesias, ¿verdad? Perdón, en este caso de la iglesia. Y estas señoras, a su vez, pues eran responsables de instruir a las mujeres más jóvenes.
el apóstol Pablo destacó que la respuesta de las mujeres a esta enseñanza pues podía proporcionarle mayor credibilidad al Evangelio de Cristo en medio de la cultura pagana o provocar el rechazo de los incrédulos hacia la palabra de Dios. Vemos en Tito 2, que es donde nos vamos a enfocar hoy, vemos un retrato de la mujer cristiana contracultural, una mujer que honra a Dios y refleja el corazón de Cristo. En el primer párrafo vemos que del 1 al 5, por ejemplo, vemos la enseñanza de la sana doctrina. Es el título aquí en mi Biblia. Y bueno, para referencia les quiero decir que voy a estar leyendo la Reina Valera, edición contemporánea. Para si suena un poquito diferente a su Biblia, claro que ustedes pueden tener cualquier otra Biblia, pero yo estoy leyendo Reina Valera, la versión contemporánea. Y bueno, vamos a comenzar a leer Tito 2, comenzando desde el número 1, que como les digo en mi Biblia dice enseñanza de la doctrina. Entonces el versículo número 1 dice, pero tú habla de lo que vaya de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su porte y maestras del bien, no calumniadoras ni esclavas del vino. Deben enseñar a las mujeres más jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas y sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aquí vemos, hermanas, que ya Pablo señala 10 elementos esenciales de la feminidad. Habla del discernimiento, honor, afecto, disciplina, nos habla de la virtud, de responsabilidad, nos habla de benevolencia, disposición, legado y belleza. Y estos componentes, hermanas, constituían el currículum básico de la feminidad cristiana para las mujeres de Creta, pero no solo iban destinados a esas creyentes mediterráneas. Las instrucciones de Pablo son para mujeres de todas las naciones y generaciones. Son tan importantes, son tan relevantes hoy como lo fueron en ese entonces, ¿verdad? En Creta. Una de las hermosas verdades sobre las mujeres es que Dios nos ha creado diferentes. Todas somos diferentes. Todas tenemos estilos distintos, no solo en nuestra forma de vestir, pero tenemos estilos distintos en cómo decorar nuestra casa. Y es probable que mi estilo no coincida con el de ustedes o el de ustedes no coincida con el mío. Hay de dónde escoger, ¿verdad? Todas tenemos gustos diferentes, como voy a hablar un poquito de nuestra casa. Algunas tenemos gustos contemporáneos, campiranos, no sé, modernos, francés tal vez, retro, ¿verdad? En fin, tenemos estilos diferentes y lo que es más, estos estilos, hermanas, pueden combinarse, ¿verdad? Con una infinidad de estampados, de colores, cualquier estilo que tengamos, campirano, francés, a veces lo tenemos combinado, ¿no? En nuestras casas, con colores, con accesorios, también con texturas, ¿no? Y bueno, por consiguiente, también nuestros hogares no son exactamente iguales, ni nuestra manera de vestir tampoco va a ser igual, ¿verdad? Todas somos diferentes. Si bien los estilos son diferentes, existen ciertos elementos que todos los buenos diseños tienen en común. Los diseñadores, por ejemplo, los que decoran las casas, pues ellos escogen primero los pisos, ¿verdad? Escogen el color de las paredes, tienen iluminación, tipos de ventanas, etcétera, muebles, ¿verdad? Accesorios, y bueno, tratan de combinar pues según su color, textura, forma o el espacio que tengamos también ahí en casa. Entonces, son los elementos esenciales, hermanas, de todo diseño. Este estudio bíblico trata los elementos esenciales de la feminidad. Como les expliqué hace un rato,
y se basa en el libro de Tito, en el capítulo número 2, pues donde Pablo describe lo que las mujeres de la congregación de Tito necesitaban aprender. Y bueno, el primer elemento esencial de la feminidad, evidentemente en este pasaje, pues es el discernimiento, ¿verdad? Que también es el tema de hoy. Una mujer verdadera, hermana, se caracteriza por su buen juicio, sabe lo que está de acuerdo con la sana doctrina, y eso lo vimos en el versículo número 1 de Tito 2. Pero me van a decir, a ver, espérate tantito. Las mujeres, discernimiento. ¿Qué discernimiento no es algo que también los varones deben aprender? Hermanas, tienen toda la razón. Por supuesto, en este capítulo Pablo da instrucciones exclusivas para los diversos grupos de las personas que estaban dentro de esa iglesia, dentro de la iglesia de Creta con Tito. Y en el versículo número 2 que leímos, como ya les dije, nos enumera algunas cosas que los ancianos necesitan aprender. En los versículos del 3 al 5 presenta las cosas para las ancianas y para las mujeres jóvenes. En el versículo número 6, pues ahí nos habla sobre los jóvenes, ¿verdad? Todos estos grupos, hermanas, necesitan ilustrarse en lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Claro que los hombres y las mujeres también, los dos necesitan discernimiento. Los jóvenes también, los ancianos, todos tienen que conocer la sana doctrina. Pero aquí Pablo insta a las mujeres a no ser calumniadoras y exhorta a los hombres a ser sanos en la fe. Obviamente no significa que los hombres no necesiten controlar su lengua, ¿verdad? Ni que las mujeres no caigan nunca en dudas o errores doctrinales. Pero aquí Pablo, hermanas, instruye a las mujeres a ser reverentes en su porte, a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, ¿verdad? A ser castas. Nos dice cuidadoras de su casa, buenas, y a sujetarse a la autoridad ordenada por Dios. Pero sin embargo es indiscutible que ellos también, nuestros maridos, los hombres, necesitan aprender estas cosas. Pablo exhorta a los hombres a ser sobrios, a ser serios, prudentes y sanos en la fe, en el amor también y en la paciencia. Pero las mujeres también tienen que aprender a hacerlo. Entonces se van a preguntar, ¿por qué hay listas específicas, verdad, para cada género, para los hombres o como para las mujeres? Bueno, pues el motivo, las enumeraciones de Pablo contrarrestan los pecados específicos a los que cada género, cada sexo aquí se inclina y no hacen volver a nuestro diseño divino. Nos hacen volver, perdón, a nuestro diseño divino. Por tanto, hermanas, aunque el discernimiento es importante para ambos géneros, para ambos sexos, las aplicaciones específicas de la sana doctrina están dirigidas a cada género en particular y es importante comprenderlas. Entonces, según Pablo, el buen juicio nos conduce a una vida recta. Si lo que piensas sobre la feminidad no se ajusta a la sana doctrina, entonces, hermana, probablemente tu vida no está agradándole al Señor. El discernimiento fundamentado en un claro entendimiento de la palabra de Dios es el primer elemento esencial de la verdadera feminidad. Y vamos con eso, nos vamos a tocar el primer punto, ¿verdad? Que es una mente sana. Y vemos aquí que en este primer punto el apóstol Pablo quería asegurarse de que las iglesias de Creta generaran un ambiente espiritual, un ambiente saludable que los nuevos creyentes respiraran y en el que crecieran. La sana enseñanza o la sana doctrina es un tema importante en la carta a Tito. Y en los siguientes versículos que les voy a leer, nos habla de eso, de la sana doctrina. Entonces les voy a leer Tito 1:9, que nos dice: retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer
a los que contradicen. También nos habla de la sana doctrina, Tito 2:1, que dice, pero tú habla de lo que está de acuerdo con la sana doctrina. También en Tito 2, en el 7 y en el 8 nos dice, en doctrina, haciendo ver integridad, gravedad, palabra sana e irreprensible. Y también nos dice en Tito 2:10, para que en todo adornen la doctrina de nuestro Salvador. Ahí lo tienen, hermanas. Entonces, la palabra doctrina significa enseñanza. Y la enseñanza que tú creas determinará tu manera de vivir, hermana. Pablo sabía que los creyentes de Creta tenían y seguían sin duda una doctrina, pero le preocupaba qué clase de doctrina enseñaban. Creían y practicaban. No servía a cualquiera. Para el apóstol Pablo tenía que ser una doctrina sana. La sana doctrina es doctrina libre de contaminación, pura y saludable, la que trae pues mejoría, ¿verdad? A las personas enfermas. Es como respirar aire puro y fresco. Esa es la sana doctrina. ¿Alguna vez, hermana, tú te has evaluado? ¿Has evaluado lo que has estado aprendiendo, lo que te han estado enseñando sobre la feminidad? Porque podemos estar acudiendo a nuestra iglesia, a nuestros estudios de Calvary Chapel, a estudiar la sana doctrina, pero yo he visto y yo he notado que también estamos viendo otros estudios, que vemos otros mensajes los domingos, ¿verdad? Entonces, ¿han evaluado ustedes que han estado aprendiendo sobre la feminidad en la palabra de Dios? Si no, vamos a leer Deuteronomios en el capítulo 10, versículos del 12 al 13, que nos dice lo que Dios exige, es el tema de mi Biblia, y luego nos dice, y ahora Israel, ¿qué es lo que el Señor tu Dios pide de ti? Solamente que temas al Señor tu Dios, que vayas por todos sus caminos y que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que cumplas sus mandamientos y estatutos, los cuales hoy te ordeno cumplir para que tengas prosperidad. Ahí lo tienen, hermanas. En Tito, en la carta de Tito, Pablo describe el experto diseño del Señor, ¿verdad? Para nosotras las mujeres. Su base es, como ya lo he repetido muchísimas veces, es la sana doctrina. Es la sana doctrina saludable, íntegra y beneficiosa. Entonces, ese fue el punto número 1. Ahora vamos a ir al punto número 2, que es la plomada. Y yo honestamente no sabía qué era la plomada. Yo pensé que estaba hablando como de una balacera o algo, porque dije la plomada. Entonces yo pensé que estaba hablando de eso. Entonces lo tuve que buscar en el diccionario. Y bueno, lo que significa la plomada es, dice aquí que para qué es y para qué sirve. Yo ya la había escuchado, lo de la plomada, en Amós. En el capítulo 7 u 8 me parece. Pero bueno, aquí lo que significa plomada, la plomada es una pesa normalmente de metal de forma cilíndrica o prismática, la parte inferior de forma cónica, que mediante la cuerda de la que prende marca una línea vertical, y eso la usan los albañiles, la usan los pintores. Y bueno, de hecho la vertical se define por este instrumento. Entonces eso es lo que significa una plomada. Entonces, bueno, y a lo que se refiere la plomada también en la Biblia y en este libro de Mujer Verdadera, pues habla, les voy a hablar un poquito más de eso, pero los estudiosos de la palabra piensan que Pablo escribió sus cartas pastorales de Tito y primera de Timoteo poco tiempo después de ser liberado de la cárcel romana. En ese entonces Nerón era el emperador, y este emperador odiaba tanto a los cristianos, y su rencor contra los cristianos iba siempre en aumento, y las cosas se agravarían mucho más. Dicen que el gobierno romano pronto tomaría una postura oficial contra los cristianos, y Pablo sería encarcelado otra vez y finalmente decapitado. Entonces, desconocemos si Pablo presentía que su vida
y su ministerio estaban por terminar. Pero estas cartas, ¿verdad? Las de que le mandó a Tito y las de Timoteo, parecen traslucir como una urgencia, ¿verdad? Por las iglesias. Pablo les advierte sobre los falsos maestros y da instrucciones a varios grupos en relación al comportamiento cristiano adecuado. Pablo quería que los cristianos fueran, como nos dice aquí en Tito 1:13, que fueran sanos en la fe, ¿verdad? Y que usaran la plomada adecuada para determinar qué ideas no estaban en línea, ¿verdad? Con la sana doctrina, como esta plomada que marca esa línea vertical. Entonces, eso quería Pablo, que ellos estuvieran, que los hombres y las mujeres estuvieran pues en la misma página, ¿verdad? Que estuvieran estudiando y aprendiendo la sana doctrina, porque Pablo esperaba que los hombres y las mujeres de Creta pues retuvieran las enseñanzas irrefutables de la fe. Un conocimiento más profundo de la verdad siempre nos va a conducir, hermanas, a una piedad más profunda. Unas creencias sanas pues nos conducen a un comportamiento sano, ¿no es así? También el buen juicio que nos da el Espíritu Santo que vive en nuestro corazón, pues nos conduce también a una vida recta. Así como nos dice en Juan 17:17, que nos dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y con esto en mente vamos a pasar al siguiente punto, que es discernir la diferencia. Y en este punto, en el punto anterior vimos que nuestra creencia del Evangelio y la Biblia es muy importante, hermanas. Y según Pablo, la palabra de Dios actúa como una plomada, aquí volvemos a ver esa palabra, y establece para los cristianos una manera correcta e incorrecta de pensar y comportarse. Algunas de sus instrucciones son específicas para cada uno de nosotros, para los varones y también para nosotras las mujeres, de modo que también nos ofrece una plomada para la feminidad que establece para las mujeres pues una manera correcta e incorrecta de pensar y comportarse. Y la palabra de Dios, hermanas, nos ayuda pues a discernir la diferencia, ¿verdad? El discernimiento es el elemento de diseño de la feminidad que estamos estudiando en este mes. Y la mujer verdadera, hermanas, se caracteriza pues por tener eso, ¿verdad? Por tener discernimiento, por tener un buen juicio y no dejarse llevar, como nos dice aquí en Efesios 4:14, y no dejarnos llevar para todos lados o por todo viento, ¿verdad? De doctrina, como nos dice aquí en Efesios 4:14. Entonces, esa mujer verdadera, hermanas, que somos nosotras, esa mujer verdadera desea recibir una enseñanza bíblica sólida y crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Esa mujer verdadera que sabe evaluar lo que escucha y ver si también concuerda con la palabra de Dios, con la Biblia. Y esa mujer verdadera sabe cómo vivir de acuerdo con la sana doctrina, así como leímos en Tito 2:1, ¿verdad? Y bueno, hermanas, durante el transcurso de tu vida te enfrentarás a muchísimas decisiones irrelevantes, buenas o malas, algunas tal vez algunas decisiones correctas, ¿verdad? Y otras incorrectas, unas mejores y otras excelentes, etcétera, etcétera. Por eso, hermana, necesitas discernimiento y la ayuda constante del Espíritu Santo. Tienes que saber cómo aplicar los preceptos de la Biblia, en la práctica. No puedes depender de una fórmula que ha sido prescrita, ni basar tus decisiones en lo que hacen tus amigas o en las normas de nuestra cultura, ¿verdad? O como Oprah, la señora esta Oprah, que es conductora de televisión, que ella dice que puedes tener espiritualidad sin pertenecer a nada, sin tener a Dios en tu corazón o sin pertenecer a ninguna religión. Eso no es verdad, hermanas. Nosotras necesitamos de Dios y tenemos la espiritualidad andando de la vida con el Señor. Hermana, tienes la responsabilidad personal de saber distinguir una cosa buena de la otra.
la palabra de Dios nos provee principios que rigen, ¿verdad? Pero no especifica cómo aplicar esos principios. Por eso cada una de nosotras debe tratar de discernir cómo agradar más al Señor. Entonces, yo tengo aquí lo que significa discernimiento, ¿verdad? Y discernimiento, hermanas, es el acto de distinguir la diferencia entre dos cosas y separar la una de la otra. El discernimiento espiritual, hermanas, implica usar la palabra de Dios pues como regla, como norma para distinguir y diferenciar ideas que tenemos y comportamientos. Distingue y separa la verdad de la mentira, las tinieblas de la luz, lo sano de lo mal sano, lo racional de lo irracional y lo bueno de lo malo, según la plomada de la Biblia, ¿verdad? La plomada, hermanas, representa la palabra de Dios. Cuando la plomada, este instrumentito que les digo que usan los albañiles, pues se coloca en la parte posterior o en la parte de abajo y con una cuerda haces esa línea recta, ¿verdad? Esa es la palabra de Dios, ¿verdad? Esa plomada representa la palabra de Dios, que es perfecta y es lo que Dios utiliza para medir las obras de su pueblo de Israel en ese tiempo y de la iglesia de hoy, ¿verdad? Y como les digo, eso lo vimos, no lo tengo aquí, no lo anoté, pero ese dato de la plomada está en Amós capítulo 7 versículo 8. Y eso es lo que Dios utiliza, ¿verdad? Para medir las obras de nosotros, que somos su pueblo, en ese tiempo y también en el tiempo de hoy. El discernimiento, hermanas, es la capacidad de entender y aplicar la palabra de Dios con el propósito de separar la verdad del error y lo correcto de lo incorrecto. Así como nos dice Primera de Corintios 2:14, que nos dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son una locura, y tampoco las puede entender porque tienen que discernirse espiritualmente. Ahí lo tienen. Así, hermanas, como Filipenses 1:10 y Primera de Reyes, que no tenemos tiempo para leerlos ahorita, pero ahí también, y Primera de Reyes también 3:9, que también ahí nos habla, son otros versículos que hablan también del discernimiento. Entonces, con eso en mente, seguimos con el siguiente punto, que es siempre estar dispuesta a aprender. Pablo citó a Epiménides, un poeta, un profeta cretense, cuando escribió: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, y eso lo vemos en Tito 1:12. Y las cosas estaban mal, las cosas estaban tan mal que en el mundo antiguo, hermanas, cretense, en Creta, eran sinónimos de mentirosos. Pablo estaba preocupado porque la costumbre de mentir de los cretenses se había propagado por la comunidad cristiana. Los falsos maestros de la iglesia primitiva pues fomentaban ideas nuevas pues que distraían a los nuevos cristianos en la búsqueda de la piedad y los enredaban en especulaciones polémicas y sin sentido. Algunos de esos los vemos en algunos versículos, como en Primera de Tito del 1 al 4, y en otros versículos que también en Tito número 6, ¿verdad? Entonces, así como nos dice en Primera de Timoteo 1 del 4 al 7, que nos dice: ni prestarán atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más que la edificación de Dios, que es por la fe. Y ahora te encargo lo mismo, pues el propósito de este mandamiento es que el amor que nace de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera, de estas cosas se han desviado algunos y se han apartado a palabrerías sin sentido, pretenden ser doctores de la ley, aunque no entienden lo que dicen ni lo que afirman. Desconocemos
con exactitud, hermanas, el contenido de la falsa enseñanza, pero es evidente aquí por lo que leemos que carecía de toda verdad espiritual y que solo conducía a más especulaciones, a más preguntas, a controversia y discusiones. También deducimos que algunas mujeres de esa época, eran particularmente susceptibles de caer en el engaño. Mira lo que nos dice segunda de Timoteo 3, del 6 al 7, nos dice, porque son estos los que se meten en las casas y cautivan a mujeres débiles y cargadas de pecados, que se dejan llevar por sus malos deseos, que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Las mujeres que mencioné aquí, que son mencionadas aquí, siempre estaban aprendiendo. La razón por la que se rendían a la falsa enseñanza y eran capaces de llegar al pleno conocimiento de la verdad, pues no era la falta de información, ¿verdad? Sino era la falta de estas mujeres de los deseos puros, ¿verdad? Estaban como más interesadas en las cosas del mundo, por eso eran tan fácil de engañarlas. Y pues el buen juicio y la vida piadosa van de la mano, hermanas. Si no estás preparada para vivir como Dios quiere, es muy probablemente que rechaces la sana enseñanza y te limites a dirigirse y te limites a dirigirte a maestros que te digan pues lo que quieres escuchar, como estas mujeres, ¿verdad? De segunda de Tito. Entonces, si no estás dispuesta a alimentarte de la sana enseñanza, pues la rechazas, entonces probablemente es porque solamente quieres escuchar, dirigirte a esos maestros falsos. Entonces hay que enfocarse, hay que aprender la sana doctrina. Y con eso nos vamos al siguiente punto, que es el último punto: conoce la verdad. Y como les decía, la falsa doctrina representa una grave amenaza para la iglesia, hermanas. Pablo quería que los creyentes de Creta estuvieran tan familiarizados con la sana doctrina que pudieran discernir de inmediato si algo fallaba. Quería que sus pensamientos y su estilo de vida manifestaran la verdad del Evangelio sin mancha ni contaminación. Entonces siempre hay que enfocarnos, ¿verdad? Hay que enfocarnos en la verdad. A veces nos llama la atención escuchar mensajes de personas que se ven bien o personas que se oyen bonito. Y hay que tener mucho cuidado en saber qué escuchamos, ¿verdad? En el internet o qué escuchamos en YouTube, ¿verdad? Entonces siempre hay que pedirle a Dios la verdad, ¿verdad? Así como David, como en el Salmo 119 que lo leímos hace unas semanas, que por cierto fue muy largo. Entonces leemos en el Salmo 119, en el versículo 33 y 34, que nos dice: Señor, guíame por el camino de tus estatutos, y yo los obedeceré hasta el fin. Hazme entender tu ley para cumplirla. La obedeceré de todo corazón. Pues ahí está, hermanas, hay que pedir que siempre, ¿verdad?, estemos en la buena doctrina. Entonces es importante que luches por crecer en el discernimiento, hermana, para que tengas ese buen juicio. Eso es lo que significa discernimiento, para que sepas, para que tengas un juicio y sepas distinguir lo bueno de lo malo. Las mujeres que disciernen pues tienen la capacidad de ver y entender los asuntos desde la perspectiva de Dios. Están empoderadas por el Espíritu Santo. Procuran y reciben el entendimiento de lo que le agrada o no a Dios. Lo consiguen comprendiendo eso, discerniendo, ¿verdad? Comprendiendo a Dios a través de su palabra y poniendo en práctica pues la sabiduría de la sana doctrina en sus vidas, en nuestras vidas, ¿verdad? No es una capacidad inherente como respirar o como masticar, sino es una aptitud, ¿verdad? Es una capacidad, es como tocar un instrumento que se debe practicar y se debe perfeccionar. Así es el discernimiento. Ningún ser humano, hermanas, ha nacido con plenitud de discernimiento, ni posee todo el que necesitará durante toda su vida, ¿verdad? Eso se va aprendiendo. Nadie ha conseguido tal nivel de experiencia que le permita seguir adelante dejando atrás el discernimiento. Al contrario,
conforme uno va aprendiendo más, practicando, enfocándose más en el discernimiento. Como el maestro de música, ¿verdad? Que cuando más lo aclama la gente, pues él practica más, ¿verdad? Es más práctica su destreza musical. Entonces la persona que discierne siempre verá con mayor claridad su necesidad de crecer en el discernimiento. Querrá pulir siempre y querrá perfeccionar su don de discernir a lo largo de su vida. Entonces, hermanas, cuando nos convertimos a Cristo, nuestra conciencia se hace sensible, ¿verdad?, al Espíritu de Dios. Esto es lo que quiere significar la Biblia cuando dice, deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe, así como nos dice aquí en Primera de Timoteo 3:9. Cuando la conciencia está pervertida y cauterizada por el pecado, no es confiable, hermanas. Pero cuando nacemos de Dios, nuestra conciencia pecaminosa es purificada. Nuestros corazones pueden percibir entonces la voluntad de Dios. Para la conciencia transformada hay cosas que en su momento pues parecían correctas y ahora las vemos incorrectas, ¿verdad? Yo, por ejemplo, como les dije, vengo del catolicismo y toda mi vida pues practiqué por tradición adorar a las vírgenes, adorar a los santos. Una vez que discerní, una vez que nací de nuevo en la palabra de Dios, que acepté a Jesús como mi Salvador, pude discernir, ¿verdad? Entonces ahora, conforme fui leyendo la palabra de Dios, supe que estaba haciendo la cosa incorrecta, ¿verdad? Pero en ese momento lo que yo pensé que era correcto, ahora que estoy en la palabra de Dios, lo veo incorrecto. Hay cosas que parecían necias y ahora son sabias, y cosas también que parecían aburridas, pero ahora las disfrutamos con el mayor deleite. Las cosas viejas y todas, incluyendo la conciencia, hermana, serán hechas nuevas. Eso nos dice 2 Corintios 5:17. Nos dice, las cosas viejas pasarán y todas, incluyendo la conciencia, serán hechas nuevas. Y en otra versión, en esta versión que estamos leyendo contemporánea, nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, ya es una nueva creación. Atrás ha quedado lo viejo y ahora ya todo es nuevo. Amén por eso. Entonces, hermanas, mientras que nuestra conciencia natural buscaba las cosas que nos gratificaban, pero ahora nuestra conciencia redimida buscará las cosas que son agradables a Dios. Solo los que tienen una conciencia transformada pueden conocer el misterio de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se revela, hermanas, a través de las circunstancias. La Biblia dice en Romanos 8:28, donde nos dice más que vencedores. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado, de acuerdo a su propósito. Entonces, hermanas, Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para la vida de cada cristiana, de cada cristiano. Cada circunstancia, cada giro del destino que pasa en tu vida es para el bien de ustedes, para mi bien. Obra conjuntamente para hacernos completas a nosotras. El plan de Dios para nosotras está siendo perfeccionado. Todas las cosas obran juntas para el bien de ustedes, para mi bien y para la gloria de Dios. No permitan, hermanas, que las circunstancias las entristezcan, que las circunstancias las aflijan. Más bien, busquen que la voluntad de Dios para sus vidas se revele, ¿verdad? En y a través de esas circunstancias, de esas aflicciones, de esas pruebas que ustedes están pasando. Porque, hermanas, la voluntad de Dios se revela a través de la oración. Y eso nos dice en Romanos 8:27. Pero el que examina los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu Santo, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Ahí lo tienen, hermanas. Entonces, la oración también es algo maravilloso. Vamos a orar.
Gracias, Padre, te doy en este día, Señor. Gracias por todo lo que me has dado, Padre. Eres lo máximo, Señor. Gracias por tus bendiciones cada día. Y en este momento, Señor, te pedimos de todo corazón que nos liberes, ¿verdad? Que nos liberes de caer en las manos del maligno, que quites todos los obstáculos de nuestro camino, Señor. Que nos des ese discernimiento, Padre, del que hablamos en este día, para que podamos tener un conocimiento completo, Padre, de tu voluntad en todo lo que concierne a nuestra vida, Señor. Gracias por darnos sabiduría, Señor. Gracias por darnos esa sabiduría espiritual y ese entendimiento espiritual, Señor, para aplicar todo lo que nos has enseñado, Señor. Gracias por enseñarnos a vivir de esa manera, Señor, conforme a tu palabra. Que siempre, siempre te honremos, Señor, y que te agrademos. Te damos gracias, Señor, por darnos el discernimiento también necesario para producir cada vez pues una buena cosecha, Señor. Bendícenos, Señor, en este día con sabiduría, danos sensibilidad para tomar buenas decisiones, Señor, para discernir, para que no escuchemos una palabra de desaliento, Señor. Te damos gracias, Señor, por este estudio, gracias por mis hermanas, bendícelas, quédate con ellas, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, amén y amén. Ok, hermanas, les doy las gracias por este día. En un momento más nos vamos a comunicar por Zoom. Y si quieres ser parte de esta charla, hermanas, lo único que tienes que hacer en dejar tu correo electrónico en los comentarios y te podemos incluir en nuestra charla para que nos conozcamos, para orar por ti. Ok, hermanas, les doy gracias por su atención y nos vemos en un ratito. Y para las que no van a estar en el chat, las veo el día martes a las 10 de la mañana. Gracias, yo soy Minerva Mireles y que Dios las bendiga. Hasta luego.